Pues seguimos, jóvenes, desde la semana pasada, seguimos con el tema de proporcionalidad, pero ahora lo vamos a ver combinado, ahora vamos a ver este, problemas o situaciones de proporcionalidad directa e inversa, y vamos a analizar en una misma situación con algunas variantes, cómo se puede presentar proporcionalidad directa e inversa y analizar las características, las semejanzas que tienen tanto una como la otra. ¿Sale? Muy bien. Vamos a comenzar, jóvenes, con nuestro directo al grano, con el problema que se nos plantea. Le voy a pedir a ver, ¿quién está aquí? A Andrea Contreras González, si nos ayudas a leer el problema, por favor. Sí, profesor. En una fábrica de tornillos, una máquina produce 30 tornillos cada 10 minutos. Si la producción es siempre al mismo tiempo y en la misma cantidad, ¿cuántos piezas produce en media hora? ¿Cuántos en hora, en 2 horas y en 8 horas? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gracias, Andrea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero, jóvenes? De acuerdo a lo que nos están planteando. ¿Se acuerdan? Multiplicar. ¿Se acuerdan que tenemos que ordenar nuestros datos? ¿En qué los ordenábamos? ¿En qué los organizábamos? En una tabla. En una tabla, así es. Entonces, vamos a ver qué datos vamos a colocar en esa tabla. De un lado vamos a colocar la variable independiente, que en este caso va a ser la X, que es el tiempo en que produce los tornillos esta máquina, y la otra con la Y será la variable dependiente, que va a ser la cantidad de tornillos que produce esa máquina en base al tiempo que transcurra. Por eso se llama dependiente, porque va a depender del tiempo o de la X. ¿Sale? Entonces, jóvenes, de acuerdo a lo que dice mi problema, voy a ir colocando ese tiempo en la tablita. Por ejemplo, el primer dato que yo tengo, ¿cuál es? ¿Cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Entonces, ahí comenzamos. Y luego, ¿qué otro dato me pide? Media hora. ¿Cuánto es media hora en minutos? 30. 30. Y luego una hora. 30. 60. Vayamos 60. mencionando. 2 horas. 120. 120. ¿Y 8 horas? Ay. A ver, ¿Qué es, profe? multiplicamos cuánto por cuánto. 6 por 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 por 8? 480. 480. Bien, jóvenes. Ok, ahora, si se fijan ustedes en el problema, tengo un dato que voy a poder colocar en la otra columna, que sería la cantidad de tornillos. ¿Cuál es? ¿Cuántos producen 10 minutos? ¿Cuántos tornillos? 30. 30. Entonces, ese dato ya lo conozco, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, jóvenes, si analizamos esta situación sin ninguna fórmula hasta ahorita, ¿puedo yo llenar esa tablita? ¿Puedo completarla? En 30 minutos, ¿cuántos Sí. tornillos voy a tener? A ver, 90. a ver, esos que me 90. contestaron 90, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese 90? Sumarlo 3 veces. Esa es una Sumar los opción. 30. Multiplicar. ¿Por cuánto? 30 por 3. Correcto, entonces tengo estas dos opciones, ¿verdad? Entonces sería 90. La siguiente, ¿cuánto es? 180. Muy bien, la siguiente. 360. Correcto. Y por último, en 480 minutos, ¿cuántos tornillos habrá hecho esta maquinita? ¿48 por 3? Cálculo mental. 1440. 720. Muy bien, 1440. Perfecto, jóvenes. Entonces, si ustedes se fijan, hasta el momento no ocupé de encontrar ninguna constante,
ni nada por el estilo de lo que hemos venido haciendo. Por simple intuición, por simple deducción lo hicimos, ¿verdad? Pero vamos a hacer ahora lo siguiente, jóvenes. Ya organicé mis datos en la tabla. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular la constante de proporcionalidad en base a esos datos que tenemos. Ahí va a volver a aparecer la tablita que acabamos de llenar. ¿Recuerdan cómo obtengo la constante de proporcionalidad? Pero antes, se me olvidaba, jóvenes, antes. ¿Qué sucede con las dos cantidades que aparecen ahí? Cuando una cantidad aumenta, ¿qué va pasando con la otra? También. También aumenta. Entonces puedo suponer que se trata de una situación de proporcionalidad directa, ¿verdad? Porque en una cantidad aumenta y en la otra también. Entonces, cuando es una proporcionalidad directa, ¿se acuerdan cuál es la fórmula para calcular la constante de proporcionalidad? Acuérdense, jóvenes, que nos debemos de aprender todas esas formulitas que hemos estado manejando. Y igual a KX. Esa sería para encontrar el valor de la cantidad de tornillos. Esa sería. Pero para encontrar la constante, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que dividir ¿Sí? ¿Qué tengo que dividir? 10 entre 30. Al revés. 30 entre 30, 10. 30 de 10. Dividir el valor de Y entre el valor de X. El valor de Y son los tornillos. El valor de X es el tiempo. Entonces, si yo divido Y entre X, en la primera sería 30 entre 10. ¿Cuánto es? 3. 3. Si yo tomo la siguiente cantidad, ¿cuánto sería? 90 entre 30. 3. 3 también. Por eso se llama constante, ¿verdad? En la siguiente, si yo divido 180 entre 60, 3. 3. La de 360 entre 120, 3, 3. Y la última, ¿cuántas veces cabe el 480 en 1440? También 3, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, jóvenes, de que esta situación representa proporcionalidad directa. O sea, ya vimos que en la tabla, cuando una cantidad aumenta, la otra también. Ya vimos que su constante es dividir, jóvenes, que no se les olvide, en proporcionalidad directa, para encontrar la constante es dividir ambas magnitudes, el valor de Y entre el valor de la X. Bien, ahora ¿qué falta? Ya me la dijeron la respuesta anteriormente. ¿Cuál es la expresión algebraica que me permite obtener la cantidad de tornillos? O sea, el valor de Y conociendo el tiempo o a partir del tiempo. Creo que Fernanda fue la que dijo. ¿Cuál es, jóvenes? Y igual a qué? K entre KX. K multiplicado por X. ¿Cómo obtengo los 30 tornillos? Pues multiplicando la constante. ¿Cuánto era la constante? En este caso era 3. Entonces sustituyo el valor de la constante, que sería 3. Entonces me quedaría Y igual a 3X. ¿Sale? Entonces si yo multiplico 3, que es la constante, por el tiempo, por 10, en la primera, voy a obtener el valor de Y, que es la cantidad de tornillos. ¿Sale? Y así con todas. 3 por 30, voy a obtener 90 y así con cada una de ellas. ¿De acuerdo, jóvenes? Para no extendernos más en este. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Es muy repetitivo lo que estamos viendo, pero debe de quedar bien claro porque vamos a compararlo con la proporcionalidad inversa. Vamos a ver qué diferencias y qué semejanzas hay. ¿Sale? Vamos, vamos con la siguiente situación, jóvenes. Estamos en la misma fábrica de tornillos, ¿verdad? Pero ahora tenemos una variante. ¿Cuál es la variante? Vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer el problema. A ver, Braulio Rubalcaba. Son de los que primero me aparecen aquí, a ver.
La fábrica tiene un pedido de 15.000 tornillos. Para la entrega se tiene la posibilidad de empacarlos en cajas de diferentes capacidades, pero colocando siempre el mismo número de tornillos en cada caja. Determina el número de cajas que se van a usar dependiendo de los tornillos que contienen. Esto de acuerdo con los datos de la tabla que se muestra. Ok, ahí está la tabla que se muestra, joven. Gracias, Braulio. Miren, jóvenes, entonces, aquí nos están dando un dato adicional, que esta fábrica tiene un pedido de 15,000 tornillos. Y esta fábrica tiene diferentes cajas. Tiene unas cajas que le caben 1500 tornillos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cajas necesito para empacar esos 15,000 tornillos? Igual, tengo cajas que le caben 1000 tornillos. ¿Cuántas cajas de 1000 tornillos necesito o se necesita para empacar esos 15,000 tornillos que nos están solicitando? ¿Qué debemos de hacer, jóvenes? Dividir 15,000 entre 1000. Para el caso de 1000 es correcto. Entonces vamos, ¿qué les parece si lo vamos llenando? 15,000 entre... antes de pasar a eso, jóvenes, la pregunta sería, ¿qué pasa si aumenta el número de tornillos de cada caja? ¿Aumenta o disminuye el número de cajas para empacarlos? ¿Ustedes qué creen que pase? Vamos viéndolo. Aumente. Fíjense bien, en este caso aquí, la variable X o la cantidad de tornillos que tienen esas cajas van a ir disminuyendo. ¿Ustedes qué creen que pase con el eje de las Y, con los números de cajas? A ver, vamos viendo, joven. Van a ir disminuyendo. Van a ir disminuyendo, a ver. Yo tengo 15,000 tornillos que los voy a empacar en cajas que le caben 1500. Si yo divido 15,000 entre 1500, obtengo 10. ¿Estamos de acuerdo? 10. Vamos a calcular Sí. la siguiente. Esos mismos 15,000 tornillos los voy a dividir entre 1000, que son lo que le caben a esas cajas. ¿Cuánto es? 15, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí, jóvenes, cuando va disminuyendo la cantidad de tornillos que caben en las cajas, obviamente voy a necesitar más cajas para poder completar esos 15,000 tornillos, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Cuánto es 750 con respecto a 1500? Es la mitad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto creen que hay aquí? 20. 20. Correcto. La siguiente. Esos son En la 25. siguiente La es siguiente. 30 porque es la mitad de 1000. Correcto. Esos análisis son los que debemos de estar viendo, jóvenes. Debemos de observar bien todo eso. En la siguiente. 60. Luego. Ya no cuadró. Dividan 15,000 tornillos. 15,000 tornillos entre 150 son 100. Y por último, pues al revés, si se fijan, serían las cantidades al revés aquí, jóvenes. ¿Cuánto creen que sea? 150, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, jóvenes? ¿Cuál es el valor constante que existe aquí? ¿Cuál sería mi constante aquí, jóvenes? ¿Se acuerdan que en proporcionalidad directa las dos cantidades aumentan? Cuando una cantidad va aumentando, en este caso, aquí se fijan, es al revés. Cuando una cantidad aumenta, la otra va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, cuando era proporcionalidad directa, la constante la obteníamos de dividir estas magnitudes. Ahora, ¿qué creen que tenemos que hacer para obtener esa constante? Dividir, ¿no? Para obtener la constante, jóvenes, tenemos que llevar analizar lo siguiente. Vamos a calcular el producto de estos dos valores que tenemos, el valor de X por el valor de Y. ¿Cuánto es si yo multiplico 1500 por 10? 15.000. 15,000. ¿Sí? ¿Correcto?
¿Qué pasa si yo multiplico en la siguiente 1000 por 15? 15,000. Igual 15,000. Y estoy obteniendo un valor constante, jóvenes. Entonces, si observan, jóvenes, que en proporcionalidad inversa las cantidades van al revés. O sea, no, bueno, no que vayan al revés, sino que cuando una cantidad va aumentando, la otra va disminuyendo. Y para calcular su constante, ahora no tengo que dividir estas magnitudes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlas. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, si multiplicamos todas estas magnitudes, vamos a obtener la constante que es 1500. Perdón, 15,000. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la expresión algebraica que me permite obtener el valor de Y, jóvenes? Eso ya lo hicimos ahorita, ¿no se acuerdan? ¿Qué dividíamos para obtener el valor de Y? El valor de la constante, que es 15,000, entre la cantidad de tornillos. ¿Sale? Es lo que hicimos al inicio para llenar la tabla, jóvenes, para obtener el valor de Y. Entonces, en este caso, ¿cuál es la expresión algebraica que representa esta situación de proporcionalidad inversa? Y igual a 15,000 entre X. Si fuera proporcionalidad directa, sería multiplicarla. Acuérdense que eh, vamos en sentidos opuestos con relación a la proporcionalidad directa. Ahora vamos a graficar, jóvenes. Miren, aquí les puse los resultados de algunas que ya habíamos hecho. Ahora vamos a analizar las diferencias o las semejanzas que tenemos en ambas situaciones, jóvenes. Del lado izquierdo ustedes pueden observar lo que, lo que vimos en la proporcionalidad directa con los datos que calculamos ahorita, y del lado derecho vemos con la proporcionalidad inversa. A ver, ¿qué semejanzas obtienen o pueden observar ustedes en ellas? Yo les puedo decir que ambas situaciones tienen una constante. No es la misma, pero ambas situaciones tienen una constante. ¿Qué otras podemos decir? ¿Cómo obtengo la constante de proporcionalidad en la directa? Dividiendo sus cantidades. ¿Cómo obtengo la proporcionalidad inversa? Multiplicando las cantidades. ¿Cómo obtengo el valor de la variable dependiente, o sea, el valor de Y en una proporcionalidad directa? Si ustedes observan, era multiplicando la constante por el valor de X. ¿Cómo obtengo el valor de la variable dependiente, o sea, Y, en la proporcionalidad inversa? Lo contrario que lo que hacía Dividiendo la en, constante por X. o sea, lo contrario que hacía en la proporcionalidad directa, ¿verdad? ¿Sí se fijan en eso? Sí. Ok. Ahora vamos a hacer las gráficas, jóvenes. A ver, aquí no le borré esto, bien. Vamos a graficar los datos de la proporcionalidad directa. Ustedes ya saben que me va a dar una línea que pasa por dónde, que pasa por el origen, ¿verdad? Por el origen, 0. Ahora, ¿qué pasa si yo Sí. coloco los puntos de los datos que obtuve en mi proporcionalidad inversa? Fíjense bien, cuando la X vale 1500, el valor de Y es 10, vamos a colocar ese punto. Aquí está aproximadamente 1500 en X y aproximadamente 10 en Y. Y así voy a ir colocando todos los demás. 1000 en X y 15 en Y. Ahí aparece. El siguiente es 750 en X y 20 en Y. Aproximadamente ahí. Luego 500 en X y 30 en Y, que sería más o menos por aquí así. Bueno, más o menos. Y luego 250 y 60. Si van observando los puntos, jóvenes, ¿qué creen que me vaya a dar? ¿Me dará una línea recta? No. No, no me va a dar una línea recta. No. La trazo, ahí me quedó toda chueca porque está medio complicado hacerla aquí, jóvenes. Es una curva. A esta línea curva le vamos a llamar hipérbola, jóvenes, que en las siguientes sesiones vamos a ver sus características. Ahorita nada más es ver y comparar una proporcionalidad directa con una inversa, ver qué similitudes y qué diferencias hay. ¿Sale? Entonces ya vemos ahí, jóvenes, pues que en la directa es una línea recta
que pasa por el origen, y en el caso de proporcionalidad inversa es una hipérbola que conforme se va acercando a ambos ejes, se va a expandir más, pero sin tocar los ejes. Eso ya lo vamos a ver luego. Un problema muy rapidito, profe Agustín, ¿desea continuar? Está muy rapidito este. Sí, profe. Bien, jóvenes, vamos a ver este problema del rectángulo. Dice así, el área de un rectángulo es de 240 centímetros cuadrados. Determina la medida de largo y ancho de este rectángulo. ¿Cuántos rectángulos diferentes cumplen con tener 240 centímetros cuadrados de área? Esta situación presenta una relación de proporción directa o inversa. ¿Qué piensas al respecto? A ver, hay 3 preguntitas, jóvenes. ¿Cuántos rectángulos diferentes podemos obtener? Bien, ¿recuerdan cuál es la fórmula para encontrar el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura entre 2. Base por altura nada más, acuérdense. Entre 2 es para el triángulo. Bueno, entonces vamos a ver, dice, con base en la fórmula para calcular el área del rectángulo, piensen 2 números que al multiplicarse den como resultado 240. De esta manera se tiene que los valores de X y de Y que se corresponden se deben multiplicar para obtener 240. Esto hace que se tenga la igualdad. Vamos a ver, 240 es igual a X por Y, que esto es igual a K. Entonces aquí nuestra constante de proporcionalidad inversa para este caso es 240, porque siempre el área de los rectángulos que formemos van a ser igual las áreas, ¿de acuerdo? Dice, por tanto, es una relación de proporcionalidad inversa. Aquí podemos estar jugando ensayo y error, buscar parejitas de números, para estar encontrando siempre ese resultado, ¿verdad? Pero es bien importante, jóvenes, llevar un orden. Y para llevar ese orden, pues vamos a utilizar una tablita como la que nos muestra aquí el maestro Ruperto. Tenemos arriba la variable dependiente Y, que representa la altura en centímetros. Y abajo la variable independiente X, que representa la base también en centímetros. Entonces, si tenemos una base de 2 centímetros, ¿cuánto será su altura? A ver, jóvenes, acuérdense que siempre nos debe dar 240, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para encontrar esa altura para una base de 2 centímetros? Dividiendo. 120. 120, ¿qué operación hicieron? Dividimos. Dividí 240 entre 2. Correcto. Entonces, ahí está, 240 entre 2 igual a 120, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos colocar ahí, para una base de 2 ocupamos una altura de 120. Para una base de 4, ¿cuánto sería? Fíjense lo que les decía el profe Ruperto en la anterior. Si la base aumenta al doble, ¿sí? ¿Cómo quedará la altura? ¿Va a aumentar también o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir, miren que va a ser 240 entre 4 igual a 60. Fíjense que si abajo aumenta el doble, arriba va a disminuir a la mitad. Vamos a ir haciendo lo inverso, es por eso que es una relación de proporcionalidad inversa, ¿de acuerdo? Para una base de 6, ahí tenemos, jóvenes, 240 entre 6. Así es, y me da 40, muy bien. Para una base de 10, ¿cuánto me 24. daría? Ahí está, 24. Para una base de 24, 10. 10, ¿verdad? Y para una base de 40, a ver, cálculo mental. 6 por 4. 6. 24, 6. Ok, 6, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, jóvenes, cuando las bases fueron aumentando, ¿sí? La altura fue disminuyendo, van en una
relación inversa, ¿verdad? Mientras una aumenta, la otra va disminuyendo. ¿Qué pasa con los valores de la tabla? Pues es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Mientras este aumentó el doble, ¿sí? Cuando la base aumenta el doble, ¿qué pasa con la altura? Pues disminuyó a la mitad, ¿verdad? Ahí lo tienen, miren. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Se va entendiendo esto? Sí. Ok, y aquí tenemos la representación gráfica de esta relación entre los lados de un rectángulo de área 240. Observen, aquí está la curva que se forma, que ya nos dijo el maestro Ruperto cómo se le nombraba, hipérbola, ¿de acuerdo? Dice, entonces, por la forma de la gráfica, que es una hipérbola, y la manera como cambian los valores en la tabla, se puede afirmar que esta situación presenta una relación de proporción, ¿qué? Inversa. Inversa, correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Ok, entonces no se les olvide cómo sacar la constante de proporcionalidad aquí, ¿sí? Es mediante una multiplicación la constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, jóvenes. Bueno, adelante, profe Ruperto. Miren, jóvenes, entonces ahí ya apareció en el canal la actividad que tienen que realizar. Es una relación de proporcionalidad. La primera es directa y la segunda es inversa para que hagan algo similar a lo que acabamos de hacer ahorita, jóvenes, ¿de acuerdo? Para que tracen su gráfica, llenen la tablita con los datos de acuerdo al problema y encuentren la constante en ambas situaciones. Entonces, caramba, ya se nos acabó ¿qué pasó? Ya se acabó la presentación. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues agradecemos su atención. Si tienen alguna duda,